¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, vamos a empezar. Entonces, continuamos con lo que estábamos avanzando el día lunes, ¿ya? Así que vamos a hacer un breve repaso muy rápido de lo que era el contenido del diagnóstico de la oferta agropecuaria para posteriormente pasar a lo que es el diagnóstico de la demanda agropecuaria. Como verán, en el archivo Excel está obviamente descrito un procedimiento para que obviamente se entienda los alcances de un plan de mercadeo agropecuario, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a ir al Excel para posteriormente continuar con el diagnóstico de la demanda agropecuaria. Bien. Bien, rápidamente recordar lo que estábamos haciendo el día lunes, ¿no es cierto? Se les ha recomendado que obviamente que tomen en cuenta las plataformas virtuales para hacer un plan de mercadeo, un análisis del mercado de la comercialización. Tenemos que basarnos en datos, ¿no es cierto? Y bueno, no hay otro, digamos, recurso de los que, digamos, de los que tenemos ahí. De hecho, es que estaba queriendo buscar, y tal vez si alguno de ustedes conoce, puede levantar la mano y comentarnos sobre alguna aplicación, ¿no es cierto?, de celular que te reporte precios de mercado, que te analice. En lo particular no he logrado detectar. Es más, he estado hace unos 10 días en, atrás en la ciudad de Santa Cruz en un evento, obviamente, de startups que ven temas relacionados a aplicaciones, obviamente que desarrollan sus emprendimientos en base a tecnología digital, pero no, la verdad es que no. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que hay en temas de comercialización y para que vean esto al final de la clase de hoy. Bien, a ver, simplemente, nuevamente, es bueno refrescar estos aspectos. Y bueno, yo quisiera insistir en ¿dónde está? Déjenme ver un momentito. Ya, a ver. A ver, creo que es este. No sé si No sé si logran ver logran ver mi mi pantalla. pantalla. Eso y un duro, he podido. No se logra proyectar. A ver, déjenme un segundito. Acá está. Ya. Entonces, Eh, bueno, les había recomendado que vean, digamos, esta página y esta es la de la Cámara Agropecuaria del Oriente, que tiene esta plataforma. Nuevamente les reitero, y tienen el link. En algún momento ustedes precisan de hacer un análisis de mercado, contar con eso. Obviamente tendrían que acceder a esta página, pero como ustedes podrán ver acá, obviamente requiere de un registro y tiene un costo. Eh, bueno, yo les recomiendo, digamos, ver esta misma. Si yo hubiese estado, digamos, registrado, no tengo el registro en este momento, pero sí, esta es una muy buena página para tomar reportes. Posteriormente, basarse en el tema de la página del INE, sobre todo, obviamente, para hacer una planificación, ¿no? Cuando se elabora un proyecto de comercialización, tendríamos que basarnos en estos datos relacionados a la agricultura, eh, y obviamente ahí hay esos datos estadísticos.
tenemos este otro portal que anteriormente estaba un poco mejor, que es del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, pero sí nos sirve bastante. Ahí podrán ver bastante información, reporte de costos de producción, pero están desactualizados, pero hay los boletines de precio, ¿no? Los boletines de precio al mayorista. Entonces ahí uno despliega y obviamente se va al año 2025, digamos, y podemos ver en este momento qué está ocurriendo con los precios del mercado, a qué fecha. Ahí, si pueden ver, creo que no está mostrando, no alcanza a mostrar. Eh, sí, lo que pasa es que abre en otra pantalla. Pero lo que nos está diciendo en ese boletín es justamente los precios al 21 de julio, ¿ya? Al 21 de julio, eh, como verán, en el caso de nuestro ejemplo del ajo, ha habido un cierto incremento de los precios con respecto a los que yo estaba haciendo el ejemplo, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de Oruro, el ajo está a 550 la arroba en el caso de Oruro. Ya, en el caso de Oruro, en el caso de Sucre, 468, Tarija, 498 bolivianos la arroba de ajo, ¿no? Eh, de hecho, la gente que ha copiado, ha producido ajo, en este momento está, me imagino, haciendo un buen negocio, ¿no? Siempre y cuando hayan hecho una planificación, ¿no? Efectiva de la producción. Bien, entonces, Eh, eso es importante y finalmente tal vez nuevamente mostrarles obviamente el mapa de complejidades, ¿no? El mapa de complejidades que es eh, del BDP, que era este, ¿no es cierto? Este era del BDP, que nos ayuda también a obtener información. Eh, Básicamente eso, y eso es importante que tomen en cuenta. ¿Ya? Ahí están los links, pueden ustedes ingresar y empezar a, digamos, a buscar, y es bien importante. Cuando se habla obviamente de algún proyecto, es conveniente, o cuando se diseña algún plan de negocios, es conveniente informarse. Muy bien, simplemente eso hasta ahí. Vámonos a nuestro Excel nuevamente, a nuestra caja de herramientas. Perfecto, ahí ya se puede ver. Ahí están los links, ustedes ya tienen el archivo en sus computadores. A nivel de diagnóstico de la oferta agropecuaria, la anterior clase obviamente hemos elegido para este caso el ajo, que me parece interesante. Hemos descrito las características del producto. Lo propio, ustedes tienen que hacer lo mismo con cualquier producto que quisieran comercializar. Hay que conocer el producto en cuanto a sus características. Aquí hay un pequeño resumen. Mejor, obviamente, si tienen un conocimiento amplio para comercializar, uno tiene que dominar el producto, ¿no es cierto? Y de hecho, si están asesorando alguna organización, ¿no es cierto? Están elaborando algún proyecto o quieren presentar un crédito al banco, ¿no es cierto? Si quieren acceder, tienen que obviamente conocer muy bien de qué se trata su producto a la hora de acceder a un crédito, ¿no? Bueno, ahí está cómo describen la calidad. En el caso del ajo se la describe obviamente por los calibres, ¿no es cierto? Y las categorías, el tamaño, ¿ya? La forma, el color, el número de dientes, aroma, su estado sanitario, toda una serie de cosas. Imagínense que ustedes quisieran, digamos, eh, sacar un producto a la exportación en el tema del cacao, café, la quinoa. Estas cuestiones están sumamente más detalladas que a este nivel, ¿ya? Bien, también
En el caso, digamos, de elaborar, ubicarse dónde están ustedes, ¿no? Con su emprendimiento. Muchos estaban de acá, de la sala, están en Chuquisaca, están por Potosí, algunos por La Paz. Entonces, saber a partir de dónde yo voy a, digamos, dónde yo estoy, digamos, planificando mi emprendimiento o mi proyecto, como también hacia dónde, digamos, quisiera dirigir mi estudio, ¿no? En este caso, para el ejemplo, hemos dicho que vamos a hacer un análisis a partir del municipio de Incahuasi, en el departamento de Chuquisaca. Es un municipio con muy buenas características para la producción de ajo. Hay que conocer sobre la estacionalidad, ¿no es cierto? Saber cuándo se siembra, cómo es el ciclo del desarrollo vegetativo. Si ustedes se habrán dado cuenta, las comerciantes mayoristas dominan los periodos de siembra, cosecha por zonas, ¿no? Este es un ejemplo solamente de, digamos, para el caso de Incahuasi, que creo que calza, pero varía entre ríos, dependiendo, digamos, al, a la ubicación, ¿no es cierto? Eh, de donde se está sembrando al piso ecológico, obviamente va a cambiar. Tenemos que tener un conocimiento siempre, o sea, obviamente, de cuánto va a rendir. O sea, quiero vender ajo, si tengo acceso, digamos, a tierra, ¿no es cierto? Porque si es interesante, por decirles, el ajo, y yo quiero emprender, pero cuento solamente con 2.000 metros cuadrados, tal vez no sea interesante producirlo, ¿no es cierto? Tal vez. Aunque obviamente el promedio que yo he visto en las zonas de los Sintis, Chiches, sí había mucha gente que todavía obviamente realizaba negocios con ajo hasta con 2.000, 3.000 metros cuadrados de siembra. ¿No es cierto? Esas cosas hay que dimensionar para ver si obviamente conviene, obviamente, producir y comercializar. Y de pronto, o sea, es el acceso a capital, ¿no es cierto? Ustedes quieren alcanzar mejores rendimientos, hay que invertir en innovación, en tecnología, ¿ya? Puede ser con capital propio o crédito. Ahora hay que pensar mucho en el tema del crédito para tomar decisiones, siempre y cuando conozcan el producto. Eh, bueno, mano de obra, las etapas del proceso, los recursos tecnológicos y al final, obviamente, eh, tienen que saber acerca de los rendimientos, medir bien sus costos de producción, ¿no es cierto? Aquí simplemente en esta planilla hemos hecho algunos ejemplos basándonos en esa información y nos hemos encontrado con errores en ese portal. De hecho, digamos, se ha buscado otros y creo que este está aproximado a un costo posiblemente de una hectárea de ajo, alrededor de 35.000 bolivianos, que desde mi punto de vista puede ser que tal vez sea un promedio y por lo general esté tal vez unos 40.000 bolivianos en mi criterio, ¿no es cierto? Eh, Bien. Entonces, y tener los costos unitarios. Vámonos entonces en base a esto, a ver el tema del plan de mercadeo, ya el diagnóstico de la demanda agropecuaria. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Si tienen, a ver, ¿cuántos somos? Somos dos en sala. Tal vez podríamos conversar sobre algún producto, alguna sugerencia, alguna experiencia podrían comentar. ¿Ya? Bien, no duden en consultar también por mensajería, ya por los chats. Muy bien, entonces vamos al análisis de la demanda, ¿no? Acá lo que se trata es de ver, o sea, qué, qué quieren los clientes, ¿no es cierto? ¿Cómo, más o menos, qué están buscando sobre nuestro producto, sobre el ajo? Y en este ejemplo, ¿no es cierto?, que nos provee el portal del Observatorio del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Hay este documento, yo tengo ahí volcado toda la información que he estado viendo, pero hay este documento, miren, ahorita que se despliegue, y ahí está toda la descripción del producto. No sé por qué no baja.
Ahorita va a bajar. Está un poco lenta la imagen, ¿ya? Pero en este documento está la descripción del ajo respecto a las características, obviamente, que el comerciante mayorista requiere, ¿no es cierto? Desde la forma, color, todo eso, ¿no? Supuestamente esta información es lo que obviamente han recopilado ellos y nos dicen, estas son las exigencias del mercado, inclusive los empaques, ¿no? Las mallas, no sé siempre de color rojo, pero estas son las mallas, o sea, características para comercializar, aunque muchos también lo hacen en cajas, ¿no? El ajo, muchos lo hacen en cajas. Entonces, ahí están. Muy bien, ahora sí ha desplegado toda la imagen, producto del Zoom, no es que no baja muy rápido, ¿no? Y hablan hasta de la marca, de los informantes. En el caso del ajo, están en La Paz, en el Mercado Rodríguez, en el Alto, en Villa Dolores, y en todos los mercados de todos los departamentos a nivel nacional. Muy bien, ese es el nivel, obviamente, de información que el ministerio obviamente nos proporciona. No obstante, ¿no es cierto? Eh, eh, l- la experiencia, digamos, en cuanto a la planificación de cualquier producto eh, debe partir a través de un pequeño sondeo de mercado, ¿no? No solamente basarnos en estas fuentes, deberíamos tener tal vez alcanzar a ver quiénes pueden ser los posibles contactos que les pueden dar mayor información sobre el tipo de clientes, ¿ya? En este caso, para el tema del ajo, desde mi punto de vista, el cliente es el mayorista, ¿no es cierto? Como podría ser un minorista, ¿no? Pero no va a dejar de ser, digamos, no, va a ser siempre más atractivo, digamos, entregar a un mercado mayorista, para este caso del ajo, ¿ya? Y si tienen algo de experiencia, sí podrían ver a un mercado, pero esto tiene un mayor costo, ¿no es cierto? Entonces, de ahí la segmentación del mercado, ¿ya? Y para otro tipo de productos, generalmente agrícolas, siempre va a ser el mayorista. Por eso es que también la información se hace a nivel de mayorista. De hecho, son los precios que mandan y los precios, obviamente, del mercado minorista. Es decir, un precio de mercado del ajo en la ciudad del Alto, ¿no es cierto? Con respecto a un mercado, digamos, en un barrio de La Paz, sí tiene una variación, pero esa comerciante de ese mercado no te va a comprar la cantidad que una mayorista sí te va a comprar. Y, o sea, te vas a requerir mucho mayor esfuerzo, mayor gasto. ¿Ya? Entonces, es importante resumir esas preferencias del consumidor. Nuevamente, o sea, reiteramos un poco lo que habíamos visto en la anterior planilla, pero es importante. ¿Qué está buscando el consumidor de nuestro producto? ¿No? Entonces, en el caso del ajo, hay una combinación de varios factores que pueden ser hasta culturales, de salud y de conveniencia, ¿no es cierto? Eh, de hecho, digamos, el consumo de cualquier producto, digamos, agrícola, pecuario, tiene que ver mucho, digamos, en la situación, en el nivel, digamos, de ingreso que tiene el consumidor y el destino que tiene, ¿no es cierto? A la hora de hacer la compra. Entonces, esas son, digamos, ustedes tendrían que cumplir esas características para, obviamente, en un principio entregarles, digamos, al comerciante mayorista. Bien, aquí hemos definido, por ejemplo, el tipo de mercado que es el mayorista, ¿no es cierto? Es el mercado mayorista. Y miren acá, acá he hecho he extraído datos, ¿no? He extraído datos en base a esta información que yo les recomiendo también que lo hagan. No es solamente trabajar con el último dato del último. Podríamos haber extraído, ¿no es cierto?, toda una base de datos de todo el reporte que tiene el Observatorio Agroambiental y Productivo. Entonces, podría yo haber excedido, digamos, tal vez a unas 50 planillas de estas y hacer un prorrateo mucho más, digamos, no exacto,
pero nos daba una amplitud en el análisis, ¿no es cierto?, de cómo se está comportando el precio del ajo. Por ejemplo, en el año 2023, ¿no es cierto? En julio, el precio del ajo estaba en 123 bolivianos respecto a julio del 2025, que está en 455 en el alto, ¿no es cierto? En La Paz, más bien dicho, y en el alto, de 137 a 445. Ahí tenemos, digamos, una tremenda diferencia. O sea, esto puede ser producto de la inflación, de la situación ahorita socioeconómica que vive el país, ¿no es cierto?, de la especulación, ¿no es cierto?, porque la demanda se mantiene, o sea, la cantidad demandada se mantiene, ¿no es cierto? O puede ser que haya habido una menor oferta del producto y por eso el precio también ha subido, ¿ya? Eh, en el caso, por ejemplo, de Cochabamba, no hay dato, ¿no es cierto? Si queremos analizar, no han logrado, podemos encontrarnos con este problema, no hay un dato a julio del 2025. Pero sí ya podemos observar ahí que entre el 2023 y 2024 ya había un incremento, lo propio en Santa Cruz, ¿ya? Entonces, viendo este escenario, pareciera interesante, obviamente, que, digamos, nos decidamos, estando en Incahuasi, ¿no es cierto?, apostar al mercado de la paz, ¿ya? Voy a apostar al mercado de la paz y tal vez, obviamente, haga todo el esfuerzo de la planificación de mi producción para ir al mercado de la paz. Entonces, acá yo lo que les recomiendo es, para cualquier producto, con esta información, tomar el dato. Y si ya tienen experiencia, obviamente, en su vinculación con los productores, de hecho, esa experiencia sumada más estos datos, obviamente un análisis cualitativo más este cuantitativo, mucho mejor. ¿Ya? Eh, Ahora, si están en un proyecto, eh, obviamente que donde les van a pedir el diseño, obviamente de un proyecto de comercialización, ¿no es cierto? Que puede ser que a algún alcalde se le ocurra financiar un proyecto de comercialización. Si hay que trabajar ahí con algunos datos, inclusive tal vez si hay recursos del municipio, hacer un pequeño sondeo de mercado, ¿no es cierto? A ver, yo me pregunto, por ejemplo, cuando el gobierno promueve, ¿no es cierto?, un proyecto en café, como que hay el programa del café, hay el programa el programa de las frutas, ¿no es cierto?, de frutas de carozo. Ha invertido en varios programas. Esos proyectos han tenido que ser analizados a este nivel, ¿no? Respecto, obviamente, a su precio, rendimiento, toda una serie de información y en función de eso decir, sí, perfecto, vamos a apostar este proyecto porque obviamente existe obviamente un mercado, existe una demanda, los precios han toda una serie de cosas, ¿ya? En este caso, para resumir, este sería, digamos, el enfoque que se tiene que dar a este análisis. Bien, entonces las tendencias, digamos, del mercado, ¿no es cierto? En promedio, obviamente, del 2023 al 2025, o sea, tiene un cambio de 313 bolivianos, ¿ya? De 313 bolivianos. La arroba, es increíble, de ajo, ¿ya? Entonces, sabiendo esto, eh, muy bien, cualquier productor puede tomar la decisión de agarrar y parte de su producción llevarla llevarlos a los mercados de La Paz y el Alto. Ya, muy bien. A ver, ¿alguna consulta hasta ahí? ¿Hay alguien que está consultando? ¿Nadie? Ah, veamos entonces. Ujú, ujú. Entremos a ver lo que es ya un plan de comercialización, ¿no es cierto? Eh, que es básicamente el último tema.
Y bueno, acá nos vamos a encontrar y tenemos que obviamente abordar aspectos relacionados a la programación de cosechas y la disponibilidad del producto. Tenemos que ver los costos de comercialización, sabiendo que obviamente ya habíamos calculado cuántos son nuestros costos de producción, ¿ya? Y dependiendo obviamente de dónde planifiquemos y a qué, obviamente, a qué segmento, en este caso hemos dicho, vamos a ir por el segmento del mercado mayorista. Y en función de eso voy a calcular mi costo de conversión que puede ser muy diferente al del mercado minorista, ¿ya? Definir el canal, en este caso va a ser el mayorista. ¿Y cómo determino mi precio de venta? ¿Ya? Eh, Eso es bien importante. Y bueno, después vamos a ver algunas estrategias de venta. Algo que es clave en este momento es la aplicación de tecnología digital en la comercialización, ¿no? Si actualmente deberíamos, obviamente, las instancias institucionales para apoyar al pequeño productor deberían trabajar mucho en temas de tecnología digital. Creo que nadie está ajeno ahorita, ¿no es cierto?, al acceso de, obviamente, de un dispositivo de celular y creo que vendría bien, ¿no es cierto?, perfeccionar todo lo que es el observatorio y obviamente que el acceso sea gratuito, ¿no? No se pague. Hay que buscar las formas y eso es lo que un poquito vamos a ver ahora. Y por eso también vamos a trabajar con la caja de herramientas, ¿ya? Esos criterios de análisis. Bien, volvamos entonces a nuestra planilla de Excel. Bien hecho, ya identificada, digamos, el mercado, lo que tenemos que hacer nosotros es elaborar un plan de comercialización, ¿ya? Y aquí voy a pedirles, digamos, algunas cuestiones para no solamente hablar del ajo. A ver, si me pueden poner en el chat nuevamente, tengo aquí la lista de la anterior vez, pero si me pueden poner en el chat eh, algún producto con el cual están actualmente trabajando. A ver si van anotando en este momento con qué producto están en este momento, digamos, trabajando. Vamos a hacer el ejemplo con el ajo, pero quisiera también un poco abordar un producto. La anterior vez eh, hemos abordado mucho el tema del pelón, el tema de la semilla, pero quisiera papa, por ejemplo. Ya después, eh, Cristian nos dice papa. Si puedes anotar papa de qué lugar, cebolla, perfecto. Cristian dice cebolla, papa. Ya, voy a hacer preguntas, ¿no? Porque creo que la gran mayoría acá son ingenieros agrónomos. Anímense, digamos, a conversar y, y- y voy a... Culpina Chuquisac. Ah, muy bien, Culpina. Por ejemplo, Cristian, si puedes encender tu micrófono, ¿no es cierto? Eh, ¿Estás en Culpina actualmente? Buenas noches a todos los compañeros. Sí, estoy trabajando aquí en Culpina y Villa Charcas con producción de papa y cebolla, con sistema de riego al goteo. Con sistema de riego por goteo.
¿Eres tú solamente que está en el diplomado de Culpina o hay alguien más de tus compañeros que sea de Culpina? O de por el... Sí, estamos dos compañeros, con mi compañero ahí, el Giovanni Ignacio, pero no somos de aquí de Culpina, nosotros estamos trabajando nomás, nosotros somos de Potosí y de Ravelo. ¿Y estás trabajando en el gobierno municipal? ¿Dónde estás trabajando? No, estamos trabajando con el proyecto Misiego, no, Misiego, sí, con el Ya. Misiego estamos trabajando Ah, y ¿eres funcionario del ministerio? sí, Mm, qué interesante. El hecho, digamos, que estás trabajando en Culpina, hay muy buena calidad de cebolla, ¿no es cierto? Y también de papa en las pampas de Culpina. Al sí, respecto, exactamente. ¿no ve? Al respecto, ¿nos puedes comentar, a ver, cuándo es la época de cosecha de la cebolla y de la papa en Culpina? Generalmente en esta zona siembran dos épocas, una siembra temprana y Ya. otra siembra tardía. Siembra temprana, la cebolla se está plantando en el mes de agosto, así a diciembre, enero está Mm. cosechándose y la tardía septiembre, octubre plantan y en febrero, marzo están cosechando. Ahí en esas temporadas ven también el precio, ¿no? Porque si siembran en una temporada nomás y a una temporada a veces está bajo un poco más. Esa cuestión ven los beneficiarios. De la papa igualmente, aquí un poco más frío hace que otros sectores más frío yo también lo conocía y hacen la siembra en septiembre, ¿no? Septiembre y diciembre, enero igual están cosechando, dependiendo del clima también, porque hay sectores que igual hay eh, sectores que la clima es un poco más cálido y más rápido igual va la producción. Ya, perfecto. Muy bien, entonces, y bueno, a ver, ya que estoy, digamos, contigo, ¿cuál es el objeto, digamos, de que ustedes están trabajando en temas de riego? Y por qué la necesidad de ver el tema de la comercialización? Termino contigo, Cristian, gracias por, digamos, participar, pero coméntanos eso más. Sí, aquí el objetivo es mejorar la producción, ¿no? Ese Ujú. es el objetivo del proyecto, porque aquí la escasez de agua es mucho. La mayoría de la gente en estos pampas de Curpina utilizan pozos Mm. y este tiempo de lluvia, los pozos igual están, pozos profundos o pozos igual hechos, están llenos y nosotros estamos con sistemas de deshiego al goteo y está con reservorios, con geomembrana, en eso están almacenando agua y de ahí estamos utilizando en riego al goteo, que es más económico, ¿no? Para utilizar la agua. Correcto. Ya, muchas gracias, estimado Cristian, gracias por participar. Eh, Tal vez, Freddy, si nos puedes comentar algo en relación al Tarwi, en temas de cosecha, post cosecha, rendimiento. ¿Qué conoces del Tarwi? ¿Aló, Freddy? Inge, buenas noches a todos, Inge. ¿Qué tal? Sí, ¿Qué dices? aquí nomás Inge, yo de aquí reportando de aquí de municipio Ravelo, Inge. Sí, pues te cuento que aquí, Inge, ya estamos trabajando desde 2023, Inge, entonces con producción de Tarwi, Ujú. con los beneficiarios, entonces netamente ya son ellos semilleristas, entonces ellos como yo ya son semilleristas, Inge, entonces ya tienen una semilla certificada de INIAF, entonces estamos buscando un mercado donde comercializar, digamos, ¿no? Y es la producción ya ha mejorado, digamos, en este transcurso de 2022 hasta 2025. Hay buena producción Inge, entonces, por eso motivo Inge. Eh, ya- y a ver, comentarnos cómo es el tema en el caso de la semilla.
Eh, ¿Cuáles son las diferencias de una cosecha de un producto convencional respecto a una semilla? ¿O es lo mismo? Es lo mismo, Ingeps. Lo mismo, ¿no ve? Ujú. Ya, y en todo caso, ahorita has hecho estás en una etapa ¿cómo almacenas, digamos, el tarwi? ¿Cómo es esa etapa? ¿Cuánto tiempo, digamos, desde que cosechas? ¿En cuánto tiempo lo quieren llevar al mercado? Porque el productor no va a esperar, ¿no es cierto? Mucho. Eh, Exactamente, Inge. Mayormente hay taris también ya de siempre temprana, Inge. Entonces hay también variedades de tari. Entonces hay también taris de ciclo más corto y de ciclo más largo. Entonces, ¿no, Inge? Ahorita los productores están con la variedad de Hayata, netamente. Entonces ellos ya están en post cosecha, otros ya están cosechando. Entonces, en ese ciclo estamos en este municipio. Ya, perfecto. Y en el caso de la tarwi, ¿cuánto crees de volumen que está esperando ser comercializado? ¿Qué volumen Eh, tiene? Te cuento que Inge por una hectárea cosecha o media hectárea cosechan 15 quintales, 20 quintales, dependiendo, ¿no? Siempre con las campañas fitosanitarias que se hacen, ¿no, Inge? Si no hacen las campañas fitosanitarias de prevención de plagas y enfermedades, es lo importante, ¿no? Y mayormente en este tiempo ya la producción de taro ya no produce así sanamente, ¿no? Siempre hay que prevenir de plagas y enfermedades. Si eso lo previenes, entonces también de la helada, ¿no, Inge? Si la helada lo previenes, entonces sí hay un mejor rendimiento, ¿no? En la producción de taro y Inge. Este año hubo así, Inge, ¿no? Hay buena producción, entonces más preocupación tenemos en el del mercado, ¿no? Donde comercializar, entonces que netamente a nivel nacional no hay pues, mercado, Inge, para comercializar, que netamente. Sí. ¿Y de cómo se han animado a producir entonces Tarwi? O sea, ¿no han visto el tema del mercado en un principio? No, son instituciones, Inge, que tenemos un convenio con tres instituciones que netamente está enfocado, es una institución Procanqui, él tenía que conseguir un Mm. mercado, entonces el mercado tenía que gestionar, entonces no, pues, no se ha podido lograr, entonces en ese estamos, Inge, buscar también otro mercado con un convenio con INIAP también, Inge, en eso estamos, Inge, a ver. Sí, ¿no? Ajá. Sí, mira, bueno, gracias por participar tanto a Freddy como a Cristian por los ejemplos. Miren, no están todavía, digamos, a tiempo a hacer, digamos, este ejercicio, ¿no? Lo que estamos haciendo pareciera algo bien sencillo, pero es complejo a la vez, ¿no es cierto? Vamos a volver nuevamente a nuestra planilla de análisis de mercado. Simplemente el hecho, digamos, de agarrar, ¿no es cierto? Y de recomendar, ya sea un proyecto de mi riego, el proyecto que está trabajando aquí nuestro amigo Freddy, del Tarwi, ¿no? Hay que tener un dominio de el tipo de cebolla, qué cebolla es, o sea, hay dos siembras, nos ha comentado, ¿no es cierto? Tal vez las características de la cebolla en una de las siembras es diferente a la otra, ¿no es cierto? Porque en algunas se utiliza un tipo de semilla, en la otra otro tipo, digamos, ¿no? En el caso del Tarwi, si en un principio tal vez nuestro amigo Freddy, no siempre él, obviamente tal vez los que coordinaban el proyecto, definían bien, digamos, esas características, la calidad, y estaba programado ya, digamos, la certificación de la semilla. Es un proceso, obviamente, que cumple un protocolo con los del INIAF, y al final ellos certifican cierto tipo de volúmenes. Hace tiempo yo les decía que estaban encargados obviamente, de ayudar inclusive en la comercialización. No sé si sacarán ahorita sus catálogos de semillas, anteriormente lo hacían, ya, bueno, hace mucho tiempo que ya no los veo, puede ser que esté equivocado, pero tenía el entendido, ¿no es cierto? Entonces es importante ver para cada producto el tema de calidad, ¿no? Hay que dominar estos aspectos, porque
De hecho, decimos, quiero ya el mercado, o sea, la gente, el productor, el productor, obviamente el beneficiario, quiere las cosas rápidas. Nosotros los técnicos, ¿no es cierto? Y si somos emprendedores con mayor razón, porque aquí vamos a diferenciar, por un lado estamos los técnicos, así yo también soy técnico, no soy un emprendedor, y así también trabajo haciendo asesoramiento a emprendedores, pero, ¿no es cierto? Hay mucha diferencia de lo que es, digamos, un asesoramiento desde el punto de vista empresarial y otro el institucional. Si es por el lado del institucional, sí tenemos la obligación, obviamente, de dominar estos aspectos para asesorar, ¿no es cierto? Y hacer un prorrateo, ver, estar familiarizado con los datos, ¿no es cierto? Porque eso es bien difícil, ¿no es cierto? De que alguien encuentre, digamos, el, el comprador, digamos, ideal. Eso cuesta. Y al comprador ideal no se lo hace de la noche a la mañana, sino sigue un proceso siempre y cuando sea tu cliente. Ya puedas entrar en procesos de negociación y obviamente acordar precios, formas de entrega, ¿ya? Pero para eso previo, obviamente, se tiene que conocer bien el producto, sea cebolla, sea papa, eh, se tiene que tener un dominio, sea Tarwi o había el otro amigo con el pelón, ¿no es cierto? Eh, y más cuando estamos asesorando, ¿no es? A los productores. Eh, y repasar así en estas planillas esos aspectos es importante porque logras dominar el tema para posteriormente negociar, ¿ya? Eh, de hecho, nuestra mayor limitante en temas de mercado, como hemos dicho, es la información. Lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Temas de siembra, desarrollo, cosecha, post cosecha, cuando para diferente tipo de productos, eh, es clave, es bien importante. Eh, miren, puede haber, digamos, a veces algún tipo de proyectos que apoyen netamente, ¿saben qué? El acopio y el transporte del producto. Hace mucho tiempo se insistía que ese es, digamos, el cuello de botella en el productor, más que el precio del mercado, ¿no? Al productor, ese tema de salir al mercado, obviamente, le cuesta bastante. Pero antes de, digamos, de diseñar ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Es importante, obviamente, tener información. Vámonos así con ejemplos así claros, ¿no? Lastimosamente tenemos que tomar los ejemplos, obviamente, del gobierno, ¿no es cierto? Porque ahí hay cosas, obviamente, hay errores productos del tema del mercado, ¿no? Eh, por decirles una cosa, la planta industrializadora de papa que está aquí en la ciudad de La Paz, ¿será que obviamente el mercado para esa planta era la papa que se producía en el altiplano? O tal vez estaba destinado a lugares como la papa de Culpina, ¿no es cierto? Yo creo que para ese nivel de industria, conociendo Culpina, me da la impresión que sí, ese tipo de papa es la que se precisa para esta industria de transformación de la papa. Es más, cuando se hace papa frita o papa que viene de Comarapa o de los valles mesotérmicos, ¿ya? Entonces, ahí obviamente también ese tipo de proyectos han tenido que hacer un análisis del mercado de la papa gigantesco por zonas. Todos estos cuadritos que ustedes están viendo, ¿no es cierto? De la misma forma, mejor estructurados o como quieran, han tenido que aplicar. Y si no lo han hecho, es que, digamos, han inferido y bueno, han hecho las cosas de una manera irresponsable, ¿no es cierto? Es importante conocer ahorita lo que decía el compañero Freddy, las heladas, los granizos, esos son los riesgos, ¿no es cierto? Son los riesgos, obviamente, que pueden afectar tu volumen de comercialización. Imagínate si vas a exportar, si tienes compromisos de exportación, ¿no? Ya tú tienes que proyectar ese tipo de riesgos, que acá no está. Pero es un tema bien importante y también conocer tema, puede haber un otro acápite que es el riesgo obviamente climático, ¿ya? El riesgo de granizos, heladas, inundaciones, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? De eventos van a afectar, digamos, tus compromisos
si, digamos, tienes un mercado, em, digamos, para exportación. Eh, eh, Miren, ¿saben qué? Al respecto yo les comento lo siguiente. Actualmente, actualmente, denme un segundo, parece que mi batería se está apagando, voy a enchufar, denme un segundito. Ahora sí. Bueno, actualmente los proyectos son más exigentes respecto al tema del cambio climático y al manejo de información. Yo actualmente estoy trabajando en proyectos relacionados a cambio climático y, y lo que viene para más adelante, si no se justifica con análisis de datos, ¿no es cierto? Por un lado, si decimos, a ver, en el caso pongamos el ejemplo de la cebolla. Hay potencial de producción de cebolla en el municipio, digamos, de Culpina. Pero Culpina atraviesa obviamente problemas de sequía. Por eso está allí nuestro compañero Cristian, ¿no? Con su proyecto de microrriego. Eh, y tal vez no sea suficiente. ¿Qué tal, obviamente, si se proyecta producto de la sequía y con esto del cambio climático se demuestra, obviamente, que la proyección, obviamente, si quieren, del agua va a disminuir, del acceso y disponibilidad al agua va a disminuir en los próximos 20 años, porque así se planifica, digamos, en ese tipo de proyectos, ¿no es cierto? Eh, y se decide hacer un proyecto para cebolla relacionado, digamos, a un evento de riesgo climático que sería, digamos, la sequía, la disponibilidad de agua. Está bien, esa es la parte de ingeniería, es lo que, pero también es importante ver, o sea, cómo obviamente nosotros vamos a destinar esa producción y en qué medida para que incremente el ingreso del pequeño productor o básicamente mantenga sus condiciones de vida. La comercialización es sumamente clave en ese sentido, ¿no? Eh, Analizar esta información, obviamente, para dar respuesta a algo que todos los proyectos o cualquier emprendimiento quiere alcanzar. Los emprendimientos, ¿no es cierto? Si son privados, o sea, tienen que alcanzar utilidades, ¿no es cierto? Utilidades. Y por el lado, digamos, institucional, cuando estamos apoyando al pequeño productor, obviamente tienen que mejorar ingreso. Y el último eslabón, por eso a nivel de la cadena, que va a permitir que ese incremento en el ingreso en el productor se materialice, es la acción de la comercialización. Entonces, eh, es importante que, digamos, apliquen este tipo de cosas, ¿ya? Es importante que apliquen. Yo, miren, al hacer estas planillas, un poco, digamos, he recordado la planificación que se hacía en algún tipo de proyectos, ¿no es cierto? Y en este caso, obviamente, para abordar temas concretos, ¿ya? Así que no sé si tienen algún comentario, alguien quisiera comentar algo, alguien trabaja con algún proyecto de cambio climático, algo relacionado a eso, cómo están viendo las perspectivas, obviamente, inclusive de ustedes, como si quieren hacer emprendimientos en ese sentido. ¿Quién quisiera comentar algo? ¿Tienen alguna materia en este diplomado relacionado a cambio climático? ¿Quién se anima a comentar? Por lo menos escribir. ¿Ah? ¿Qué opinan? ¿O quieren que, a ver, Freddy nos ha comentado, ¿qué dice Daneiva Arenas? ¿Nos escuchas, Daneiva?
o Norman, Omar, Betty. ¿Quién quisiera comentar? Michelle, Noelia, Angélica, Pedro. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches, le habla Pedro. ¿Qué tal, Pedro? A ver, contanos tu experiencia, estimado. ¿En No, qué sobre estás? todo consultando el tema de cambio climático, bueno, no está, digamos, dentro del plan del programa del diplomado. Ujú. Ya. Sí, ese es un comentario. De hecho, no estoy, ese es una, es algo clave y no está ajeno a la comercialización, lo de cambio climático. Está bien que obviamente, pero relaciónenlo, ¿no? Hay que relacionar este aspecto, porque si ustedes son, tú, estimado Pedro, en qué estás trabajando actualmente? Bueno, ahora yo este último estoy haciendo una consultoría por producto en un municipio que es aquí en Chuquisaca, por Tarbita. Estoy haciendo asistencia técnica en un Ya. proyecto de riego, ¿no? Que había sido financiado por el FDI. Entonces, ahí estoy haciendo, bueno, acompañamiento en este caso, ¿no? Por el Banco Interamericano, por quién me financió, por quién me dijiste, perdón. FDI, Fondo de Desarrollo Ah, Social. ah, ya, pero FDI, ya, excelente. Y dime una cosa, ¿con qué producto estás trabajando en esa zona? ¿Qué productos estás viendo? Bueno, también dentro de las metas del tema de acompañamiento Mm, está, bueno, he visto, ¿no? El tema de la papa. Bueno, ya, allá normalmente se siembra, ¿no? Lo que es la siembra grande, ¿no? ujú, No realizan la siembra temprana en este caso. Estamos viendo eso, ¿no? Implementar la siembra la temprana, papa ujú, y cebolla, y también está viendo un tema de frutales, ¿no? Es una zona que está casi a las orillas del río Pilcomayo, entonces ahí existe bastante fruta en caso de chirimoya, limón, entonces la gente está viendo por ese lado, ¿no? Tal vez un poco cambiar de rutina, ¿no? Porque ellos más antes vivían en una zona más alta, más o menos sobre los 3000 metros, donde ujú. ellos producían, por decir, papa, lisa, cebada, maíz, esas cosas, pero ahora con el proyecto van a bajar por lo menos sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar, entonces hay esa posibilidad de poder implementar el tema de frutícola también, ¿no? Entonces están viendo, ¿no? Ellos más entusiasmados están en el tema de frutales. Qué bien. Bueno, antes de entrar, digamos, al tema de plan de comunicación, gracias, estimado Pedro. Chirimoya, interesante rubro, negocio, buena perspectiva. eh, mm, Obviamente, eh, de largo plazo, pero habría que, digamos, insistir, digamos, en ese tipo de productos, ¿no? Habría que insistir en ese tipo de productos como la chirimoya. Eh, bueno, antes de entrar, digamos, al plan de comercialización y antes de darnos un break de 5 minutos, eh, reflexionemos sobre la importancia de la comercialización, ¿no es cierto?, en este gran desafío que va a ser eh, eh, todo lo relacionado al cambio climático y a la conservación de la biodiversidad, ¿no es cierto? Son dos temas profundos, ¿ya? Son dos temas profundos. Y en ese sentido, los desafíos que se vienen para los siguientes años van a ser trabajar obviamente en proyectos de riego, en proyectos en proyectos integrales en todo sentido, para alcanzar resultados en esos dos temas tan grandes, ¿no? Cambio climático y conservación de la biodiversidad. Cambio climático, obviamente, relacionado a la adaptación del pequeño productor, ¿no es cierto? Obviamente a los cambios que se vienen sucediendo, que vienen, o sea, disminuyendo sus condiciones de vida, ¿no es cierto? Sus medios de vida, ¿no es cierto? Se ven afectados. Bueno, hay una gran teoría al respecto, ¿ya? Pero, ¿saben qué? Yo les digo una cosa. eh, este, eh, Estos grandes proyectos, obviamente, somos muy capos nosotros para diseñar las estructuras a nivel de ingeniería,
eh, y en algunas cosas obviamente tampoco no tan capos, obviamente para ver qué tipo de tecnologías se tienen que adoptar para contrarrestar obviamente eh, todo lo que se llama, digamos, adaptación al cambio climático, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que está dentro de las NDCs, ¿no es cierto? Las contribuciones nacionales determinadas, si ustedes la conocen, hay obviamente el componente de agua, básicamente. Tiene que ver mucho el tema de cambio climático con riego. Tiene que ver mucho con innovación tecnológica en cuanto al tema agrícola y pecuario, ¿ya? Y para que un productor mejore su resiliencia y su adaptación, obviamente, tiene que acceder, obviamente, a cierto tipo de tecnologías y adoptarlas. Eso va a ser mediante, digamos, algún tipo de subvención, crédito. Para- es lo común, lo que todos conocemos, ¿no es cierto? Pero este tema de la comercialización es el eslabón, como les decía, clave para obviamente que esos proyectos tengan el efecto deseado, que es mejora de ingresos o condiciones de vida. Porque lastimosamente eso se hace nomás al final producto obviamente de un incremento de ingresos que le va a permitir obviamente mejorar y cubrir cierto tipo de necesidades. Ya, a ver, espero que digamos la clase en ese sentido no sea simplemente de agarrar y decir segmentación, producto, precio, plaza, producto, sino encontrarle el sentido a este tema de la comisión, como habíamos definido, ¿no es cierto?, en la clase del día lunes, los diferentes enfoques, sistema alimentario, cadena de valor, ese tipo de, ese enfoque es sumamente importante a la hora de planificar, digamos, un proyecto. El analizar esa cadena de valor con respecto a la oferta y demanda es otra cosa. Y obviamente espero que, digamos, cuando les toque, digamos, hacer eso, recuerden un poco y puedan, obviamente, sobre eso investigar y aplicar. Bien, tomaremos unos 5 minutos de descanso, ¿ya? Y rápidamente volvemos con el plan de comercialización. En 5 minutos, por favor, no más.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuaremos. Acá hay un comentario de Norman. Bueno, dice que su micrófono no funciona. Él nos dice que respecto al cambio climático, indicar qué es el tema que está reorientando proyectos de riego. Riego tecnificado orientado al uso eficiente del agua, ¿es correcto? Sí, de eso se trata, obviamente. Con la adopción de, digamos, de riego tecnificado, hacer un mejor uso de agua dentro del ámbito de las cuencas hidrográficas, planes de manejo, plataformas sociales, técnicas, etcétera. Además del programa Rumbo, que ha priorizado a los cultivos de papa, tomate y cebolla mediante el servicio de fortalecimiento, organización y asistencia técnica productiva. Bien, ¿no? Está bien. Sí, lo interesante es obviamente si está, digamos, nuestro querido amigo Norman trabajando en ese proyecto. Esperemos que los proyectos de fortalecimiento y organizacional y asistencia técnica eh, puedan, obviamente, en este momento priorizar aspectos relacionados a mercado y comercialización y cómo, obviamente, estos productos, tanto de la papa, tomate y de la cebolla, eh, pueden ser gestionados bajo un enfoque de cadena, lo que les decía en la primera clase, ¿no? Me gustaría saber, ¿no es cierto? Más bien dicho, recomendarle a Norman, si es que han estructurado y tienen clara la figura de lo que es la cadena de la papa, la cadena de valor de la papa, en el lugar donde se establece este proyecto, bienvenido, porque eso ayuda a entender de qué se trata, lo propio del tomate y de cebolla, ¿ya? Eh, Interesante. También, a ver, dice, también se encuentran dentro de planes de mercado, sin embargo, no está bien orientado a mi juicio. Mira, si tú estás al alcance, estimado Norman, recoge, digamos, de la clase el enfoque de cadena de valor. Yo actualmente estoy trabajando en eso, ya, y obviamente un análisis de mercado, así aislado, sin entender de qué se trata la cadena de valor del tomate en este caso, o de la papa, y si se hace TDRs, pueden ser que sea, yo puedo hacer un TDR de memoria, ¿no es cierto? Y obviamente lo que pide en mi TDR, bueno, puede arrojar muchas cosas que tal vez estén con una cierta desviación. Pero si yo, obviamente, dentro del proyecto Rumbo o dentro de estos, conozco de la cadena de valor y también conozco los modelos de negocio, que son dos cosas diferentes, ¿no? Que son dos cosas obviamente complementarias, cadena de valor y modelo de negocio del tomate. Y el modelo de negocio del tomate obviamente tiene que ver mucho con el tema del mercado, ¿ya? Y con esas características, ¿no? Si conozco eso, muy bien, puedo reforzar, obviamente, un análisis de mercado, un plan de mercado que estoy pidiendo. De hecho, ahí tendré orientación. Yo sinceramente les digo, eh, antes del diseño de un proyecto ya tendría que tenerse clara esta figura. Ya posteriormente yo considero es apostar mejor a temas relacionados a la comercialización. Hemos visto la diferencia, digamos, en la clase del día lunes, justamente eso, ¿no es cierto? Y bueno, aquí, a ver, ya con esa pregunta de Juanes, eh, de Norman Juanes, vamos a ingresar al tema del plan de comercialización, ¿no? A ver, voy a suponer, a ver, bajo el ejemplo, digamos, que nos ha dado Norman, y eso es lo bueno obviamente, de que participen, así obviamente hacemos la clase un poco más, m- obviamente adoptando sus criterios que ustedes mencionan. Si se tratara, digamos, de que yo soy un funcionario de un proyecto, ¿no es cierto? X, yo creo que en el momento de ejecutar, ya no voy a ejecutar tanto un plan de mercadeo.
En el diseño del proyecto ya debía haber hecho ese plan de mercado, es decir, dónde ya debía haber diseñado mi cadena de valor. Ya en la ejecución del proyecto, lo que yo debía hacer es con esa información, ¿no es cierto?, implementar un plan de comercialización agropecuaria, o sea, la acción propiamente dicha. Entonces, ya hecho eso, ya sabría más o menos en qué mercado o qué tipo de segmento de mercado este proyecto obviamente tendría que abordar, ¿no? En ese caso, por decirte, tomate y obviamente papa, ¿no? Me voy a imaginar, ¿no es cierto? Por decirte que hayan destinado como mercado el mercado abasto en Santa Cruz, básicamente ese, ¿no? Los mercados mayoristas en Santa Cruz, ¿ya? Es decir, dependiendo de sus características. Y bueno, y para eso, cualquier proyecto tiene que programar, obviamente, la cosecha y disponibilidad, ¿no es cierto? ¿Cuándo voy a cosechar y cuánto de producto voy a, obviamente, tener disponible para su comercialización? Este dato es clave. Y más cuando se trata, obviamente, de un proyecto. Tengo que dimensionar la cantidad, ¿no es cierto?, de producto cosechado y el rendimiento generado, ¿no es cierto?, qué sé yo, en 3 municipios, 4, tantas comunidades, tantas familias, ¿no es cierto? Más o menos como y en función a eso, obtener este dato, ¿no es cierto? Y también ver algunos otros aspectos como el descarte, por ejemplo, el desperdicio. Si bien este era mi desperdicio, en el caso del ajo, consultando con el chat GTP, hay un promedio siempre de descarte del 5%. ¿Ya? Entonces, ya no voy a contar en este caso con los 489, digamos, arrobas que estaban destinadas y que estaban proyectadas de 1 hectárea para, sino con 477. No obstante, ¿no es cierto? ¿Qué más debería hacer, digamos, a la hora de ejecutar un proyecto? Bueno, muy bien, ya tengo esto, empezar a planificar en función a lo que me pide el mercado. El mercado me dice que el ajo tiene un precio diferente, ¿no es cierto? Cuando es super extra, extra, primera o segunda, de acuerdo a estas características. Pero no toda esta producción de los 477 van a ser, pues, super extra, ¿no es cierto? Entonces, simplemente tal vez de acuerdo a la información, es un 15% que es super extra. Por lo tanto, voy a tener 71 arrobas para comercializar de super extra. Extra es un 30%, 143 arrobas. Primera un 35%, 167. Y de segunda un 20% que es 95. Entonces, tengo que saber si voy a salir al mercado, ¿no es cierto? En este caso de La Paz y el Alto que habíamos dicho que íbamos a llevar. Y nosotros como asesores de un proyecto, ya haciendo esto, ya es un gran desafío. Organizando la oferta de varias comunidades para hacer esto es un gran desafío, ¿no es cierto? Pero si ahorita estoy recién queriendo entender de qué se trata el mercado, creo que ya no es el camino. He perdido tiempo, el próximo año no comercializaré, sino que ya deberíamos tener eso ya claro, ¿no es cierto? Y aquí actuar sobre esa información, ¿ya? Entonces, eh, hecho eso, yo ya sé más o menos, o sea, cómo voy a destinar y planificar mi colección. Bueno, me pongo a hacer números, ¿no es cierto? Ya me pongo a hacer números, o tal vez antes de los costos de comercialización, ya empiezo a ver dónde voy a distribuir mi producto, ¿no? ¿Dónde voy a distribuir esta cantidad de producto que habíamos determinado acá? ¿Ya? ¿Dónde lo voy a distribuir? Entonces, decido que todo el super extra lo voy a vender en el mercado de La Paz, porque de acuerdo a, obviamente, al sondeo que había realizado, obviamente ahí se encuentra con un mayor, obviamente, precio. Y voy a llevar el extra y primera al mercado del Alto y segunda también al mercado de La Paz. Esta va a ser la forma de distribuir mi producto. Un poco riesgoso, ¿no? O sea, un poco, pareciera sencillo, ¿no? Aquí son 4 comerciantes mayoristas y yo tomo la decisión como productor de vender. A veces, simplemente tal vez todo lo entregues
a una sola comerciante o a dos, ¿no? Aquí simplemente estamos haciendo un ejercicio. En la realidad, esto probablemente sean dos potenciales comerciantes mayoristas y pare de contar, que obviamente con los cuales previamente ya tal vez ya eres cliente, los conoces y empiezas ya, inclusive por teléfono, a negociar. Pero también podrías arriesgar, ¿no es cierto? Y ver y abrir otros espacios, otros mercados y arrojarte a ir al, digamos, al mercado del alto, sí que tal vez, si tal vez tu cliente. Y en ese sentido, hacer este ejercicio, imagínense, en un proyecto financiado por la gobernación, el gobierno, por la cooperación internacional, es clave. Y no quedarse solamente en la capacitación, ¿no? En la capacitación de qué es el mercado, las cosas que ahorita estamos, obviamente nosotros, obviamente repasando. En la realidad lo que quiere el productor es acción y lo que va a querer el productor es agarrar y que ustedes les ayuden a decidir qué destino de mercado, obviamente, podrían ellos optar, así como nuestro compañero que está preocupado con el tema del Tarwi. En este momento no hay mercado. ¿Qué hago? O sea, ahí tiene que tomar acción, o sea, porque el productor, ¿no es cierto? El próximo año, o no, o ya en este año le va a decir, ¿no? Y puede ser que eso ocasione, digamos, algún conflicto, toda una serie de cosas. Hay que tomar acción inmediatamente en esto, ¿no es cierto? Entonces ahí está, digamos, el problema de haber, digamos, y te dice, los proyectos tienen su análisis de mercado, ¿no? O sea, está dentro de los, si son proyectos de inversión pública, simplemente los que diseñan, hay veces lo hacen por cumplir, a mi manera de ver, lo hacen por cumplir, y algo tan importante, obviamente, lo dejamos al final y no tomamos importancia porque lo importante es primero tener la obra, justificar la obra, ya sea de riego o justificar la construcción de silos, la compra de materiales, de equipos. Hay tremendos ejemplos en este sentido, estimados, ¿no? Y lastimosamente, obviamente, son proyectos públicos, porque cuando se habla de proyectos privados, cuando, digamos, el banco te presta para emprender en Ajo, tú tienes que tenerla clara todo esto que estamos hablando antes de sacarte un préstamo. Es la gran diferencia, ¿no es cierto? O cuando tu proyecto tiene que ver con un crédito financiero, ¿no es cierto? Cuando tú vas a, obviamente, hacer que el productor tienes que tener claro porque no podría estar jugando con eso, ¿no? Lastimosamente no hay muchos de esos proyectos, obviamente, porque ahí estamos hablando con mucha seriedad, pero les confieso que en los próximos años, ese tipo de proyectos, Un día y veo, un accidente entre chuteros. Ya. ese Y los tipo de... señores se acerca para ver qué tipo de autos son. desenchufen su... Exacto, ya, muy bien. Entonces les decíamos, en los próximos años va a tener un tremendo rol la banca. Y en la banca tienes que demostrar, obviamente, que tienes un mercado para acceder a un crédito. ¿No es cierto? Tienes que, o sea, porque un buen asesor de banca va a analizar el negocio y si ese obviamente tiene capacidad de pago. Independientemente que tú tengas garantías, son paliativos. A mí, en lo particular, nunca me ha funcionado las garantías que quería presentar. Siempre, obviamente, ha sido un tema relacionado al negocio. Yo trabajo también en el banco y lo que primero veíamos es, obviamente, es que si eso tiene un buen negocio, hay un riesgo de mercado, si obviamente hay gente que se puede prestar, por decirle, 50.000, 10.000 bolivianos para hacer alguna actividad agropecuaria, como hay personas que se prestan 5 millones, 20 millones. He visto esos casos. No me extraña que se hayan prestado, obviamente, 3 millones de dólares para algo, ¿no es cierto? Pero ahí no, obviamente no había una forma de demostrar, obviamente, el tema, obviamente, de comercialización todavía. Pero sí insistíamos en que nos muestren ese tipo de datos, ¿ya? Entonces, de ahí viene esto, ¿no es cierto? Estos ejercicios de la distribución y de asesorar en ese sentido. Bueno, hecho eso, ya tenemos que un poco definir cuáles son los costos de esa comercialización.
¿no? Y aquí he hecho un ejercicio, ¿no? Para comercializar las 477 em, arrobas. Y bueno, he hecho un ejercicio, digamos, con alguna desviación. De hecho, no se van a necesitar 477 bolsas, pero las he aplicado para que obviamente se visualice en este ejemplo. También, obviamente, el ejercicio y puedes necesitar cajas para almacenar. Hay muchos productores que, digamos, pueden llevar en cajas y obviamente las acopian, las dejan obviamente en algún centro, en algún tambo, obviamente donde pueden guardar su producto o esperan y podrían comerciar de mejor manera, ¿no es cierto? Todo el tema del estibaje, carga, descarga por arroz, los transportes, la gestión comercial, ¿no es cierto? Todo lo que, los gastos que implica obviamente comercializar en temas de hospedaje, alimentación, ¿ya? Se ha hecho una estimación y obviamente se ha sacado un costo unitario, ¿no es cierto?, de 31 bolivianos. De hecho, puede tener un poquito de desviación o una gran desviación, pero no está ajeno, ¿no es cierto? Eh, Viendo todo este movimiento de 477 arrobas, que obviamente si te decides ir a La Paz, puede ser que alcance unos 14.000 bolivianos. Solamente en el transporte, obviamente, eh, por arroba, ¿no es cierto? Por quintal, un quintal puede costarte unos 50 bolivianos. Podría, sin ningún problema. Desde Incahuasi, ¿no? Estamos hablando desde Incahuasi hasta La Paz, ¿ya? ¿Cómo podría costarte, digamos, tal vez menos? A ver, un poco para hablar esto y si alguien nos puede decir cuánto creen que cuesta llevar una carga de cebolla a La Paz o a Santa Cruz desde Culpina o desde donde ustedes vean su experiencia, a ver si nos pueden ayudar los amigos que están por ahí. Simplemente indíquenos cuánto es el costo de un quintal hasta un mercado, desde Culpina, que está ahí al ladito de Incahuasi. A ver, Freddy, o que era nuestro amigo el que ha tomado la palabra un principio, si te animas a comentar. Cristian era. Inge, Dime. sí, aquí de Culpina la mayor parte venden a los mayoristas, ¿no? Vienen con camiones a comprar Ya, la papa, igual la cebolla. Mayormente llevan la papa a La Paz y la ya. cebolla a Santa Cruz. Y así cuando consultamos a los beneficiarios, dice que les sale más 50 bolivianos, parece que está Santa Cruz y La Paz 30 bolivianos por quintal. Y por esa razón venden la mayor parte de los beneficiarios aquí en el mismo lugar sus productos. Sí, es caro, ¿no? Y obviamente pareciera nomás que fuera, digamos, de la parcela, como si viniera el camión a la parcela directo. A veces tienes que hay toda una gestión en esto, o sea, hay costos cubiertos dentro del transporte, ¿no? Costos cubiertos dentro de ese flete. Llegado el momento obviamente tienes que tener liquidez para tomar esta decisión. Ya miren, este es para el ejemplo, eso es sumamente importante, ¿no es cierto? Entonces, a ver, con el ejemplo pareciera que el gran desafío, ¿no es cierto? Ahorita es ver que el productor, obviamente, tenga cierto tipo de márgenes, ¿no es cierto? Dependiendo de cuál sea su decisión de comercializar. Como en el caso de mucha gente, digamos, en Culpina, prefiere nomás agarrar y desde su chacra entregar su producto directamente al comercializador. Bien. Y bueno, acá se podría poner como destino
comerciante mayorista puesto en la finca y nos evitamos de comercializar, obviamente de presupuestar el transporte. Y obviamente, y si fuera así, esto va a disminuir, ¿ya? Pero dependiendo cuánto es el precio, obviamente, puesto también en finca, ¿ya? Acá, obviamente, estamos viendo los precios de venta puestos en los mercados mayoristas, ¿ya? Y acá también he hecho, digamos, un prorrateo de los precios. Como les decía, si de acuerdo al análisis que hemos sacado, ¿no es cierto? He sacado un promedio en el mercado de La Paz y el Alto. Lo de primera va a estar con un precio mayor, que va a ser 360 bolivianos, ¿no es cierto? El resto obviamente va a tener un precio menor, ¿ya? Y en definitiva, para el ejercicio podríamos obviamente analizar con un precio promedio de 320 bolivianos. En este caso del ajo, ¿no? Por arroba, ¿ya? Por arroba de ajo, que me parece un tremendo precio. O sea, me cuesta creer que realmente el ajo haya tenido este incremento, ¿no? Por eso es que en este momento que tiene ajo, yo creo que está pasando por un buen momento, ¿no? Dependiendo de sus costos de comercialización, ¿ya? Porque si fuera así, yo me animaría inclusive hasta venir a La Paz, ¿no es cierto? Habría que ver, estos precios pueden cambiar en finca. Probablemente este precio de 360 sea menos 31, más o menos, digamos, menos unos 40, sea 320. 300 puesto en finca, puede ser, ¿no es cierto? Porque obviamente el margen inclusive menos, puede ser mucho menos. Yo les garantizo que puede ser mucho menos. ¿Ya? Entonces, de ahí la decisión de vender esto, ¿no? Por eso dicen, el productor va a marginar, o sea, bastante aquí, diga el comerciante, si es puesto en finca. De ahí, obviamente, que quieren, digamos, salir a un mercado. Ese es un poco el tema del análisis. En el caso de la cebolla podría ser mejor en finca, pero yo creo que tal vez en el caso de como un producto como el ajo, tal vez sería conveniente ayudar a tomar la decisión de salir a algún mercado, ¿no? Alguna vez, no con toda la producción, sino con parte, ¿no? Bien, a ver, dicho eso, en el ejemplo, ¿cuáles van a ser nuestros márgenes de comercialización? Si mi costo unitario por arroba era 72 y mi costo unitario de comercialización es 32, entonces voy a tener un costo total de 104 por arroba. El precio en el mercado mayorista es de 320, o sea, mi margen de ganancia es de 216, completamente alto, pero les digo, creyendo que obviamente que el costo de comercialización es el que obviamente nos reporta la información secundaria que tenemos. Habría que hacer unos cálculos de costos de comercialización para el ajo en este momento. ¿Ya? Bueno, 72 en ese caso, ¿no? Miren, el margen es grande, ¿ya? Es grande. Aquí hay realmente una muy buena, digamos, una muy buena, un muy buen ingreso neto, ¿no? Entonces el productor, ha- haciendo este análisis, cualquier emprendedor, ¿no es cierto? Ustedes como asesores, digamos, de las comunidades, de los proyectos, podrían obviamente manejarse en un precio, obviamente, que podrían determinar con el productor. Mínimo vamos a entregar a unos 300 bolivianos en La Paz. Vámonos con 300. Aún así, mi margen es de 196, es del 65%. Muy buen margen, ¿no es cierto? Viendo un cierto tipo de riesgos. En el caso del ajo, como les digo, tremendo negocio. Si es que uno en este momento hubiese sembrado, tenga disponible 477 arrobas, que viene a ser 61 quintales, digo 122 quintales. ¿Ya? Aquí he prorrateado 480, claro, 489 con el desperdicio, o sea, con el descarte, llega a ser 477, ¿no? Este es el caso que hemos sacado acá, ¿ya?
con ese descarte. Esto obviamente no entra, tal vez tenga un valor, pero para fines del ejercicio es eso. Entonces, en estas tres planillas está el análisis para tomar una decisión, ¿ya? Si ahorita nos ponemos a trabajar con los datos que tienen nuestros compañeros, ya sea Cristian, Freddy, y empezamos a llenar estas planillas, ahorita estuviéramos analizando y tomando ayudando a tomar una decisión para el asesoramiento que ellos tienen, digamos, en sus proyectos, ¿ya? Entonces, podríamos ver diferentes escenarios, puesto en finca, puesto en el mercado, digamos, de La Paz o Santa Cruz, obviamente teniendo los datos, obviamente, de, como nos decía, Santa Cruz es 50 bolivianos desde Culpina, 30 bolivianos hasta La Paz. Sí, es probable, ¿no? Ahí hay algunos costos ocultos que habría que perfeccionar a este nivel, ¿ya? Y bueno, tomar decisiones. De eso se trata, obviamente, este análisis, de ayudar a tomar decisiones. De hecho, con el productor, a ver, yo ahí quisiera un poco, cuando haces un asesoramiento a un productor, eh, ¿cómo, me gusta que ustedes participen, cómo harían, o sea, cómo le explicarían todo lo que hemos avanzado en estos días, en estos 2 días, que ha sido muy corto, pero ¿qué estrategias ustedes podrían tomar pedagógicas para realmente que comprenda y que obviamente que su asesoramiento sea efectivo? Es, eh, es para ponerse a pensar, ¿no es cierto? Es para ponerse a pensar cómo hablo, o sea, porque ya estas cosas los productores, especialmente en Culpina, en Incahuasi, les voy a ser bien sincero, durante 10 años, ¿no es cierto?, han recibido charlas de capacitación de costos de producción, de sondeos de mercado. Es bien complejo, digamos, en este momento, digamos, tener un método concreto. Eh, lo que sí, obviamente, es importante, si están trabajando en proyectos, es buscar ahí cierto tipo de recursos apoyados en la tecnología digital para ayudar al asesoramiento, ¿no es cierto? Buscar formas, obviamente, de hacer sondeos de mercado con datos concretos, ¿no? Y en ese sentido. Pero eh, lo que sí, digamos, está claro, estimados, es desde la perspectiva del funcionario, del que hace proyectos, obviamente es una gran preocupación, pero si yo me pongo en analizar de manera particular a un emprendedor de Culpina, productor de cebolla y de papa, que ha sacado un crédito del BDP de 50.000 bolivianos, ese productor ya sabe en qué consiste, producto de la práctica, ya sabe de qué trata el negocio, ya sabe, ¿me entienden? Entonces, cuando ese productor lo visita un asesor de crédito y ese asesor de crédito está preparado también en temas de mercado, sabe también, porque tienes que estar preparado, vas a decir, sí, este señor que produce papa conoce del mercado, ¿no es cierto? Y por tanto yo voy a acceder a su crédito y le voy a dar los 50.000 bolivianos que requiere para la instalación de su sistema de riego, ¿ya? Porque su flujo de, si es eso, ¿no es cierto? Tendríamos que analizar en realidad ese tipo de los negocios en ese sentido, descartando bueno, aquel mal, digamos, oficial de crédito que puede estar aprobando de manera irresponsable, pero yo les garantizo que la gran mayoría de las operaciones que son evaluadas en función a negocio, a flujo. Y el flujo obviamente tiene que ver con el precio y con la comercialización. Eh, y en los análisis, obviamente, de los bancos, si ustedes, ¿alguno de ustedes ha sido oficial de crédito? ¿Ha trabajado en algún banco?
¿Me puede comentar? Simplemente dígame sí, no. ¿Quién? A ver, tal vez no haya nadie en esta sala, en este curso, pero les digo, eh, no, dice Norman, yo no. Norman dice, no, está muy bien. Para ser un oficial de créditos del sector agropecuario tienes que conocer bien el mercado. Eh, obviamente, y eso lo vas a hacer con la experiencia. Al final, yo les digo, yo también soy agrónomo, pero me he quedado sorprendido con muchos economistas, oficiales de crédito, algunos administradores que no son del rama, digamos, técnico en Santa Cruz. Yo me quedaba sorprendido cómo realmente conocían los negocios en Santa Cruz para otorgar crédito. Y más cuando son créditos grandes, ¿no? Como les digo, o sea, créditos por encima de los 100.000 bolivianos, ¿ya? No obstante, es igual el doble de exigencia cuando son créditos menores para nuestro pequeño agricultor. De ahí la importancia de hacer esto y no son otra cosa que poner estos datos en un flujo, pero si tuviéramos esta información en algunas planillas y siempre perfeccionadas, mucho mejor. No hay mucho gato encerrado para esto, ¿no? Bien, lo que yo les recomiendo siempre es, yo les he pasado una cosa que la he construido justamente para esta clase, ¿no? Todo esto lo he construido yo recién, es cierto, producto obviamente del análisis y me he puesto en lugar, digamos, de cada uno de ustedes, o sea, ¿cómo? O sea, siempre hay que apoyarse en datos, saber manejar información de manera sencilla, preguntar al chat GTP cuestiones, digamos, que podrían ayudar, no confiar mucho, hay que saber cómo preguntar con la tecnología digital, ¿no es cierto? Yo he obtenido algunas cosas para el ejercicio, ¿no? Eh, y bueno, este, hacer cálculos en ese sentido, ¿no? Y después volcarlo a información. Al final de cuentas, para mí el Excel es una muy buena herramienta. Lo que sí nos está faltando es, obviamente, acceder a información, porque con eso daríamos respuesta tal vez a nuestro amigo que está eh, preocupado con el tema del Tarwi, ¿no? Pero si él se pone a analizar y empieza a practicar y empieza a hacer números, ya va a tener un avance, ¿no es cierto? No hay que postergar, es mejor avanzar a dejarlo ahí, ¿no? Esa es un poco la lección. Bueno, hasta aquí eso. Y rápidamente, bueno, estamos con unos 15 minutos. Vamos a charlar acerca de algunos aspectos que son importantes para concluir, digamos, esta clase, ¿no? Eh, y tiene que ver con la estrategia de venta, ¿no? Hay la venta directa, es la relación personal con el cliente, es decir, con el comerciante mayorista en este caso. Trato directo o trato directo con consumidores. Difícil, difícil. Eso es en teoría. En nuestro caso, el agrícola y el pecuario es principalmente, obviamente, con el comerciante mayorista o el minorista, dependiendo del tipo, ¿no? Del tipo de producto. Si haces vos una relación, tienes un control ahí, digamos, del precio y la calidad, sí, total, se dice. Tienes un control, obviamente, directo en negociar un precio, ¿ya? Eh, Hay menores costos de intermediación, claro, esa es la idea. Si tú vendes de manera directa y lo llevas a un comerciante en La Paz, vas a evitar al intermediario que va, digamos, a recoger de la finca, ¿ya? Eh, aquí dice, según la teoría, ideal para ferias, mercados locales o ventas en finca, ¿ve? Yo me iría más por el tema de las ventas en finca y de los mercados mayoristas. Lo de la feria es eventual. Las ferias es, obviamente,
no es una cuestión constante, si estamos hablando de esas ferias de promoción, ¿no? Ya, pero si digamos estamos hablando de ferias, así como la feria, digamos, en este caso del Alto, en La Paz de la 16 de julio, que obviamente creo que ahí no hay productos, pero hay días específicos, más bien dicho, de ferias en el Alto, ¿sí? Viene bien, ya. Eso, digamos, habría que potenciar, digamos, en sus proyectos, y si, digamos, ustedes están asesorando, digamos, a emprendedores, de hecho, esta va a ser la vía. Si se trabaja con grupos, es algo difícil de hacer. No es tan sencillo la venta asociativa, a no ser que sea un producto para exportación. Eh, Muchos han insistido en el tema de lo asociativo. eh, Inclusive se han hecho centros de acopio. eh, Hay veces se comete de hacer centros de acopio, por ejemplo, yo he visto ejemplos para durazno que no han durado mucho y se han cerrado porque querían promover la venta asociativa, como si el durazno esperara, digamos, ese producto no espera si no tiene cadena de frío, estás chao, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con el tema de lo asociativo, sobre todo creo que esto puede mucho servir para productos no perecederos, pero habría que ver obviamente sobre otros. De hecho, en Santa Cruz hay una venta asociativa, pero ya eso forma parte de otro negocio. O sea, los productores se ponen de acuerdo con una empresa que les entrega los insumos y obviamente de manera colectiva hacen también una entrega, pero eso tiene que ver mucho con el crédito, ¿no? El crédito obviamente que dan las empresas que proveen semilla y insumos para, obviamente, para el proceso productivo. Ya, ahí dice compartir recursos, logística. Sí, es interesante, suena bien bonito. El gran desafío es, obviamente, convencer si es que estás desde el punto de vista, obviamente, de asesor, ¿no? Como funcionario de la alcaldía, de proyecto, del ministerio, ¿no? Eh, pero, obviamente, si las organizaciones, aquí obviamente hay que diferenciar, si hay asociaciones ya consolidadas, buenas, sí, se pueden poner de acuerdo, ya tienen una gobernanza, una gobernanza, no gobernabilidad, una gobernanza interna, es posible hacer una venta asociativa. Cuando no hay gobernanza, no, olvídate de aplicar es un conflicto donde nadie se pone de acuerdo. eh, y acá obviamente sí tendríamos que ver caminos de cómo alcanzar este tipo de cosas. Hay que innovar. Da para pensar, no hay muchas soluciones en ese tema, ¿ya? Eh, bueno, yo por ejemplo, ahora actualmente, justamente hoy día estaba en una reunión para ver el, el el acopio colectivo. Yo les decía de la tara, que es un producto, que es un árbol, ¿no es cierto? Que tiene una vaina, muchos deben conocer la tara, pero esas vainas tienen unas características tan importantes para la exportación, y obviamente hay una planta tremenda que se ha establecido en Chuquisaca, ¿ya? Eh, que va a que va a copiar la producción y para eso ha conformado varios comités en todo Bolivia donde obviamente hay vocación de producción. Ahí sí funciona, pero obviamente tiene que eso siempre manejarse y justamente hoy día estábamos analizando cómo el contrabando de la tara está perjudicando el tema asociativo, el comercio asociativo. Aunque no crean bien los peruanos y compran ese producto, es increíble, ¿no? Cómo son la persona de negocio y obviamente eso está distorsionando. Así que se va a trabajar en algún reglamento, ¿no es cierto? Las recomendaciones que se trabaje con un reglamento para que con el SENASAG y las autoridades pertinentes, obviamente, pueda un poco frenarse ese aspecto porque está obviamente perjudicando este negocio que viene también financiado por la cooperación, ¿ya? Y lo otro son las plataformas digitales, ¿ya? Aquí sí, obviamente tiene que haber un tremendo esfuerzo, ¿ya? Lo digital para saber cómo está el mercado, obviamente, en cada uno
de los puntos claves, cómo al productor le puede llegar eso a su celular, ¿ya? Eh, eh, yo tenía o sea, la idea que sí, obviamente, había algún tipo, pero me parece difícil porque eso cuesta, ¿no es cierto? Si lo hace un emprendedor de estos, o sea, de esta gente que se dedica a, obviamente, a hacer este tipo de aplicaciones, ¿no es cierto? Y que obviamente tú las puedes bajar. Por un momento, tú puedes tener acceso para cuestiones elementales, pero si quieres tener mayor información, el productor tiene que obviamente abonar un cierto, digamos, monto por el uso. No estaría mal si realmente te diera la información correcta, ¿no es cierto? Inclusive, yo creo que en el corto plazo va a haber mucha insistencia a este nivel, ¿ya? Es más, con el proyecto este que les comentaba, solamente para ese producto, sí vamos a digitalizar el tema de la comercialización para organizar bien la oferta, ¿no? Porque, como les decía, hay que programar bien. Imagínense para una planta que va a copiar toneladas de producto, toneladas mensualmente, dependiendo, y cuando entren en cosecha, tiene que estar eso, manejarse al pelo, todo lo que es comercio asociativo al pelo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, se podría hacer un marketing personalizado si hubiera una plataforma que promocione, digamos, la cebolla de Culpina. Habría que ver cómo hacerlo, ¿no? Pueden ser muy bonitas ideas, pero ustedes habrán visto, ¿no? O sea, sacar una aplicación realmente tiene que estar muy bien pensada y tienen que hacerse las pruebas necesarias. De todas maneras, estimados, ya, eh, hay aplicaciones ya en tecnología digital, ¿no es cierto? Todo lo que es el e-commerce agropecuario es un modelo de comercio electrónico especializado en el sector agro, que no ha prosperado mucho en nuestro país, pero yo estimo que va a tener su despegue, que facilita la conexión entre productores, distribuidores y empresas mediante tiendas virtuales y plataformas. Hay que saberlo hacer para el sector agropecuario, principalmente para beneficiar a nuestro pequeño productor. Ese es obviamente la finalidad, ¿no es cierto? Desde mi perspectiva, cualquiera de estas herramientas que alcance, bienvenido, ¿no? A través de estas se pueden comerciar productos como frutas, todo eso, y también servicios técnicos y logísticos. Ahí, obviamente, hacer este tipo de comercialización requiere esfuerzos, ¿no es cierto? Eh, en temas relacionados al catálogo digital, o sea, al diseño y a la estructura del sistema de la aplicación, a cómo se paga, las formas de pago, ¿no es cierto? Por el acceso, uso. Eso tiene que estar claro, ¿no es cierto? Porque el productor a veces piensa que es como el Facebook o como algunos pensarán que es un acceso ilimitado, no, no. Si se hace este tipo, digamos, de emprendimientos es porque obviamente la persona que crea está esperando un retorno, ¿no? Pero obviamente hay que pensar y se puede hacer. Y acá hay un ejemplo, ¿no es cierto? Ahorita vamos a entrar ya para terminar a la clase. Es un emprendimiento que dice que estamos para transformar la cadena de valor agrícola en América Latina. Son bolivianos, conectando a las comunidades indígenas y agrícolas con la industria gastronómica. Ahí tiene un segmento, ¿ya? Conectar a las comunidades con la industria gastronómica a través de tecnología eficiente, sostenibilidad y comercio justo. Ese es obviamente la finalidad. Hay que ver cómo se hace esto, pero ya aquí hay un gran esfuerzo. Obviamente no hay que desmerecer. Y prácticamente he estado, digamos, en la presentación. Este jovencito que ustedes ven ahí, es el creador de esa aplicación. Pero habría que ver, estimados, cuánto conoce realmente la realidad, obviamente, del campo. Parece que sí. Yo no creo que se haya animado a hacer esto sin antes conocer este tipo de emprendimientos que ha sido ganador, ¿no es cierto? Ha sido ganadora de la competencia que eligió la mejor startup de Bolivia, ¿no? Eh, de hecho, es que no se hace de manera aislada ese tipo de cosas, no se hacen de manera irresponsable. Eh, habría que ver, ¿no? De qué se trata. A ver, voy a entrar a su página web. Ya voy a dejar de compartir esta y vamos a ver la página, ¿ya? Es bien interesante.
Ahí está. Ingresen, tienen ustedes el link en los PPTs, ¿no es cierto? No es necesario que les pase, está ahí está. Compra directa a agricultores para garantizar productos frescos y precios justos. Precios directos y sin intermediarios con total transparencia en cada compra. Entrega en 48 horas para que tus productos lleguen frescos y a tiempo. Calidad garantizada con productos seleccionados directamente desde el campo. ¿Ya? Toda una serie de cosas. A ver, vamos a ver. No, miren, lastimosamente no había estado el ajo. Hay algunas cosas. La cebolla está, pero habría que ver qué cantidades y volúmenes se manejan esto. De hecho, su idea de negocio es llevar estos productos hacia los restaurantes de acuerdo a un... Hay que analizar, así como estos estimados, ¿ves? Cultivo, distribución, carga, selección, entrega. Ha tenido que analizar las cosas que en nuestras planillas nosotros hemos analizado por cada producto, a ver cómo va a ser, cómo vamos a distribuir, cuántos son los costos. Esta persona, ese chico que les he mostrado, debe saber en este momento cuánto es el costo de producción de cada uno de estos productos. Ese ejercicio que hemos hecho, esa persona lo tiene digitalizado y debe tener una base de datos bien construida, tal vez apoyándose en esas fuentes, pero tal vez de otras, ¿ya? Entonces, bueno, ahí hay algunas cosas de promoción, ¿ya? Eso básicamente es, y se puede, pueden ustedes entrar, ingresar, digamos, a esta página y ver de qué se trata, obviamente, este emprendimiento. Yo les digo una cosa así, bien hecha, eh, no nos costaría nada hacerlo desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, no nos costaría, y que sea, obviamente, para el beneficio, obviamente, del pequeño productor. Pero obviamente este emprendimiento tiene su lógica. De hecho, no lo conozco, no lo conozco perfectamente bien. O sea, hay que analizarlo, hay que charlar, conversar de qué se trata. Y bueno, este, eh, probablemente eh, en el corto plazo veamos si esto va a funcionar o no. Para mí que ya está, obviamente, ya funcionando. No más para ganar un concurso de esas características. Y miren, aquí dice, regístrate, gana puntos. Bueno, habría que ver, no he indagado. Les sugiero, digamos, que lo vean o que simplemente tomen el ejemplo de, de que existe ya avances en este sentido para en la comercialización. Hacer esto obviamente cuesta, se requiere de un equipo y toda una serie de cosas, pero en un proyecto algún proyecto que obviamente que tal vez esté en marcha, podrían mostrarles a usted, ¿por qué no hacemos, pensamos en hacer, sugieran, esto es de mucha responsabilidad, ¿ya? Bien, ahí quedamos, y si tienen alguna pregunta, estoy atento. ¿Algún comentario? Bueno, estimado Alfredo, creo que eso es, y ya terminaríamos con eso la clase. Sí, ingeniero, muchas gracias por su tiempo, por compartir sus conocimientos con los compañeros, con los colegas. Agradecido con usted y muchas gracias, ingeniero. Claro que sí. Estamos para cualquier comentario, digamos, y bueno, ahí en la presentación está el teléfono, cualquier cuestión que quieran los colegas son colegas, obviamente yo también soy agrónomo, con mucho gusto, estimado Alfredo, gracias a ti y estamos coordinando. Que estén muy bien, estimados, les mando un gran abrazo y todo lo mejor para cada uno y cada una de ustedes. Nos vemos, chao.